Bienvenidos de nuevo al canal. Bitcoin no ha parado de caer desde que hizo máximo histórico en noviembre del año pasado y ya hemos registrado varias caídas muy importantes en su precio, dirigiéndonos desde los $69.000 hasta los 20.000 que marca el gráfico en la actualidad. A día de hoy, el índice de miedo y codicia sigue marcando récords con un sentimiento de miedo extremo en el mercado, el cual no parece desaparecer por más que avancen los días, las semanas y los meses. Y cada vez surgen más teorías sobre si Bitcoin puede seguir cayendo, puede remontar y dirigirse definitivamente hacia los $100.000 o si incluso puede llegar a quebrar y que todo esto se convierta en cenizas. Pues bien, en este vídeo quiero enseñarte cuál sería mi proyección, mi visión y mi teoría de cómo se puede comportar el precio de Bitcoin en los próximos meses. Aunque como siempre digo en el canal, esto no es un consejo de inversión ya que yo no soy economista ni asesor financiero, así que haz tu propio estudio antes de invertir tu dinero. Dicho esto, y antes de pasar con la teoría y el análisis del precio de Bitcoin en los próximos meses y años, quiero que observemos este indicador que tengo en pantalla, el cual se muestra como muchas líneas paralelas de color blanco, conocido como curvas de crecimiento en Bitcoin, que podéis encontrar de manera gratuita en TradingView. Este indicador lo que quiere representar es cuál puede llegar a ser la proyección del precio de Bitcoin a largo plazo. Y como podéis ver, durante toda su historia se ha mantenido dentro del margen tanto superior como inferior, salvo en dos ocasiones. Primeramente en esta que tenemos aquí el 9 de marzo de 2020, cuando el precio rompió a la baja para luego retomar el rumbo alcista, mantenerse ligeramente por encima del rango inferior y definitivamente romper de nuevo al alza con muchísima más fuerza. Y en segundo lugar, en la situación actual, donde hemos roto a la baja, alcanzando unos niveles que no únicamente no habíamos visto dentro de este indicador en la historia, sino además en un momento de miedo extremo donde no hay demanda ni señal alcista en el precio de Bitcoin. Pero esto no quiere decir ni mucho menos que Bitcoin esté perdido, sino simplemente puede indicar una disminución en la fuerza o en el crecimiento del precio de Bitcoin. De hecho, como podéis ver, en casos anteriores de Bull Run siempre se ha tocado la parte superior de este canal, de este indicador, y sin embargo en el último Bull Run ni siquiera llegamos a estas líneas superiores, por lo que este indicador, el cual se había respetado desde hace bastante tiempo, puede estar dejando de tener tanta validez como había tenido hasta ahora de cara a un posible debilitamiento del precio y un allanamiento en la gráfica de Bitcoin. Pero entraremos en más detalle a continuación. Y es que el segundo gráfico que quería enseñar antes de entrar con la explicación de mi teoría es este gráfico que muestra el proceso de halving y cómo se componen los ciclos en el precio de Bitcoin. El halving es el proceso por el cual las recompensas de minado de Bitcoin se reducen a la mitad. Y como ya sabéis, Bitcoin tiene un suministro limitado, por lo tanto es deflacionario, y a medida que se disminuya la oferta o la recompensa por minado, mayor puede llegar a ser su precio, aunque esto también depende de la adopción que tenga Bitcoin a lo largo del tiempo. Pues bien, como podéis ver en este gráfico, después de cada halving ha venido un bull run bastante prominente, es decir, que en el momento en el que se dividen las recompensas, la demanda aumenta produciéndose un bull run que conduce al precio de Bitcoin a máximos históricos. Y este es un patrón que se ha respetado históricamente hasta ahora. Por lo tanto, si la historia se repite una vez más, ocurriría lo que vamos a ver a continuación. En este gráfico he combinado el indicador de curvas de crecimiento de Bitcoin y el ciclo de mercado de Bitcoin basándome en los periodos que hay antes y después de cada halving. El análisis comienza en octubre de 2012, cuando se produce el primer halving y vemos un crecimiento en el precio de Bitcoin del 11.000% aproximadamente. Después Bitcoin experimentó una caída que tomó un año aproximadamente y supuso una devaluación en su precio del 86%, para conducirle a un canal alcista que tomó 18 meses hasta el siguiente halving y 10 meses desde este halving hasta el siguiente bull run o tendencia alcista. En este segundo bull run, después del halving de 2016, que por cierto cada halving ocurre cada 4 años, el precio de Bitcoin subió 2000% para luego volver a devaluarse un 83% al cabo de un año, el mismo tiempo que le tomó devaluarse un 86% en el ciclo anterior. Después inició nuevamente un canal alcista de 16 meses hasta el siguiente halving y 6 meses después del halving experimentó otro bull run, el último que hemos visto. Aquí fue donde se produjo el primer quiebre del indicador de curvas de crecimiento, además de esta zona que quiso romper al alza antes de tiempo y que finalmente fue corregida y el precio de Bitcoin volvió a insertarse dentro de este canal alcista. Y tras estos dos ciclos llegamos a la situación actual, donde
hemos vivido un bull run que ha supuesto un 500% de crecimiento de Bitcoin, aunque como podéis comprobar el crecimiento de este último bull run se ha visto bastante debilitado respecto a los dos anteriores y no ha conseguido alcanzar la parte superior del indicador de las curvas de crecimiento, teniendo una caída en su precio bastante importante entre mayo, junio y julio de 2021, momentos previos de tocar máximos históricos definitivamente en $69.000. Después de este momento el precio de Bitcoin empieza a caer, y aquí es donde entra la teoría que básicamente replica lo que ya ha ocurrido previamente en otros momentos. Si tenemos en cuenta que el promedio de tiempo de caída en los últimos ciclos ha sido de un año, hasta ahora hemos experimentado únicamente la mitad de la caída, por lo que aún quedarían 6 meses más de mercado bajista. Y de ser así, pese a haber roto el indicador de curva de crecimiento, teniendo en cuenta las condiciones actuales ya no solo del mercado de las criptomonedas, sino de la macroeconomía y de la crisis que estamos viviendo, podríamos esperar una nueva ruptura a la baja que condujera a Bitcoin hacia el nivel de los $15.000 o $10.000, llegando a devaluarse entre un 80 y un 85%, tal y como hemos visto en casos anteriores. Recordemos que aquí tuvimos una devaluación del 84% y en el ciclo anterior fue aún mayor, del 86%. Por lo tanto, y pese a que esto sea una proyección y claramente no tiene por qué ocurrir así, podríamos esperar una lateralización del precio de Bitcoin, teniendo como soporte el nivel de los $20.000 que marcó con una línea segmentada de color blanco, coincidiendo con los máximos que marcó en 2017, para hundirse nuevamente de cara a final de año buscando o bien los $15.000 o los $10.000. Personalmente creo que si buscamos un promedio de caída del 85%, los $10.000 quedarían mejor con esta teoría, pero del mismo modo esta caída puede ocurrir en forma de mecha, es decir, con un fuerte rebote tal y como pudimos experimentar en este mínimo de aquí. Por lo tanto, en el caso de tocar los $10.000 podría ocurrir como un rebote que luego condujera nuevamente el precio de Bitcoin al alza, coincidiendo con el fin del mercado bajista y el inicio del ciclo alcista que iniciaría con el canal que dejo representado dentro de este recuadro blanco. De nuevo, esto es otra estimación, pero teniendo en cuenta el periodo que duraron el resto de canales alcistas, donde vemos respectivamente 16 meses antes del halving y 18 meses antes del halving, podríamos estimar un año de canal alcista en la cotización de Bitcoin que condujera al halving que tendría lugar el 18 de marzo de 2024. Y después del halving, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, tendrían que transcurrir otra serie de meses, donde en casos anteriores han sido de 6 y 10 meses aproximadamente, para que Bitcoin rompiera definitivamente al alza. Por lo tanto, como una estimación podríamos ver un crecimiento de Bitcoin de 8 meses después del halving, antes de romper definitivamente al alza con un bull run que le dirigiera hacia los $100.000. En cuanto a la perspectiva de crecimiento de Bitcoin, hay que tener en cuenta que cada bull run pierde fuerza. En el primero 11.000% de rentabilidad, en el segundo 2.000%, en el tercero 500%, y en este sentido podríamos pensar que si vamos a superar los máximos históricos de $69.000 y pensando en marcar máximo histórico entre $100.000 y $150.000, podríamos estimar una subida del 300% aproximadamente. Ahora bien, esta teoría puede que os guste más o os guste menos, y desde luego a mí no me gustaría que Bitcoin siguiera cayendo. Por mí, como si tiene una recuperación en V y nos dirigiésemos a los $100.000 en poco tiempo. Pero aplicando la lógica de mercado y lo que ha ocurrido en los últimos ciclos, lo que me parece más realista es pensar que la devaluación tiene que seguir creciendo hasta que toquemos fondo entre los $15.000 y los $10.000 para luego empezar un proceso de recuperación que nos va a tomar aproximadamente un año y medio. Y aunque esto no tenga por qué ocurrir así, ya que pueden influir muchísimos factores, tales como las políticas fiscales y económicas o la adopción que los diferentes países hagan de Bitcoin, creo que puede ser una proyección que ayude a muchas personas a entender cómo funciona la cotización y los ciclos históricos de Bitcoin. Así que igual que siempre, espero que este contenido te haya sido de utilidad. Dale a like y suscríbete si aún no lo estás, ya que subo contenido con bastante frecuencia, y nos vemos en el próximo vídeo.